No, no, no. Un segundito, Juan. ¿Aló? Aló, aló. Buenas tardes. Luis, Señor buenas Andrés, ¿cómo tardes. está? Bien, gracias. Quería probar el audio. Sí, señor. Para hacer conceder la no monetización que estaban y tercero, si hay superávit los ingresos por parqueadero, etcétera, que vayamos a bloquear para los meses de enero, febrero y marzo. No lo sabías, pero desde hace mucho tiempo eres nuestra inspiración. Buscamos lo que te gusta. Nos hace felices crear experiencias únicas y recuerdos. No lo sabías, pero desde hace mucho tiempo eres nuestra inspiración. Nos inspira lo que te mantiene seguro. Cuando nos visitas con tu familia y tus amigos. ¿Sabes quiénes somos? La industria del entretenimiento. Tenemos más de 400 lugares fantásticos, como parques temáticos, acuáticos, de diversiones y aventura, bioparques, granjas, acuarios y zoológicos, así como aquellas zonas divertidas de los centros comerciales, que llamamos centros de entretenimiento familiar. Con seguridad has estado en alguno de ellos, en vacaciones, en fines de semana, en puentes festivos o tal vez para celebrar tu cumpleaños. Definitivamente para ser feliz. 15 millones de personas como tú nos visitan cada año y hacen posible dar trabajo a 30,000 colombianos. Muchos de ellos son jóvenes entre 18 y 25 años que encuentran en nuestros parques su primera opción para ingresar al mundo laboral. Cada uno de ellos es muy importante para garantizar la diversión y la seguridad. Y lo disfrutan porque a cambio reciben tu sonrisa. Nos conocen como la industria de la felicidad, donde el tiempo pasa volando, donde aprendes a amar y defender la naturaleza, donde ejerces tu derecho a la lúdica y al sano esparcimiento. Somos, además, un motor de la economía colombiana, especialmente del turismo, y nos proponemos seguir adelante, por ti, por el país. Hace mucho tiempo te extrañamos y te extrañan. En este tiempo, mientras esperamos ver de nuevo la luz, no hemos dejado de trabajar para recibirte y volver a escuchar la música de tu risa. Los mejores parques del mundo nos ayudaron a construir los protocolos para que estés seguro cuando nos volvamos a encontrar y empecemos una nueva historia juntos. Mis playas extrañan que camines por ellas. Mis restaurantes recuerdan tus anécdotas. Y mis parques tus risas. Las calles esperan tus encuentros. Mis montañas recuerdan tu respiración. Mis carreteras quieren que las recorras de nuevo. Colombia te extraña.
porque Colombia sin ti no es Colombia. Pronto irás a recorrer Colombia Yo Voy. Invita el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Somos una compañía especializada en el suministro. Buenas tardes a todos. Quiero confirmar que nos estén escuchando. Muy buenas tardes para todos. Queremos darles una cordial bienvenida a esta celebración. Gracias a Dios la tecnología la tenemos al alcance de nuestras manos y en medio de estos momentos difíciles tenemos cómo estar conectados y cómo celebrar un día que no podíamos dejar pasar. Llevamos una semana con unas actividades que están haciendo alusión a los 15 años de ACOLAP. Y para mí es muy satisfactorio y me llena de orgullo decir que de esos 15 años de vida he logrado estar 10 años con ACOLAP. Ustedes no se imaginan lo importante que ha sido para mi vida profesional conocerlos, trabajar con ustedes, trabajar para ustedes y que Dios me haya puesto en este camino del entretenimiento, de la diversión, para conocer personas tan increíbles como ustedes. Ha sido para mí, para mi equipo, un gusto poder compartir 10 años de una cantidad de experiencias. Y hoy, el 1 de septiembre, día en que todo parece volver a tomar su rumbo, lentamente, pero lo va a hacer, podamos celebrar estos 15 años. Yo quisiera dejarlos, antes de dar inicio formal al conversatorio, en compañía de unos videos que nuestros socios fundadores han preparado para ustedes con unos mensajes especiales. Gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta gran familia y gracias por permanecer con nosotros en estos momentos difíciles que seguramente muy pronto vamos a recordar como una anécdota que nos va a llevar a caminos aún más importantes de los que ya habíamos recorrido. Los dejo en compañía de nuestros afiliados fundadores. Un saludo muy especial para ACOLAP en sus 15 años. Desde la marca Diversity estamos muy felices de haber sido parte de las empresas fundadoras de ACOLAP, de perseguir sueños de llevar el entretenimiento colombiano. Estamos seguros que ACOLAP ha ido creciendo en la medida en la que se ha ido trabajando por incrementar los servicios. Para nosotros ha sido muy útil desde las capacitaciones, desde la interacción internacional con los eventos que se hacen. Y la asociación y sus servicios y sus beneficios a los afiliados ha venido creciendo y solidificándose, cada vez es más estructurado. Quiero agradecer especialmente a todos aquellos miembros que han sido presidentes durante todo este tiempo, a nuestra directora ejecutiva Ángela Díaz, que ha estado al frente batallando y que también en esta época tan dura nos ha demostrado que está luchando por el sector. Gracias a nuestros clientes, gracias a los afiliados, gracias a los proveedores que siguen creyendo y tenemos una oportunidad divina de seguir trabajando por el entretenimiento de las familias colombianas. Solo auguro cosas buenas y crecimiento, y desde Diversity, en este crecimiento de 14 años de varias ciudades y de varias operaciones a nivel internacional, también ACOLAP ha sido un gran compañero en todos los sentidos. ACOLAP, 15 años de fundación. Hace 15 años tuvimos el sueño de crear una asociación para unir esfuerzos y experiencias y ofrecer a nuestros clientes la mejor y más cálida atención, siguiendo los lineamientos de la Asociación Mundial de Parques. Hoy podemos ver ese sueño hecho realidad con una asociación cada vez más fuerte e influyente y con gran reconocimiento a nivel nacional e internacional. Celebramos estos 15 años con el gran reto de reabrir nuestros parques muy pronto y volver a brindar felicidad a nuestros visitantes. Que Dios nos bendiga a todos. ACOLAP, 15 años de fundación.
Increíble que ya hayan pasado 15 años desde que se reunieron 10 socios fundadores, todos camaradas, amigos y pensando en un bien común para una asociación tan linda y un gremio tan lindo como es el de los parques. Me cuentan, porque yo no fui parte de eso, que pasaron momentos muy duros donde no había plata para pagar las nóminas, donde tocaba hacer cuotas extraordinarias y cada uno ponía del bolsillo, pero siempre tuvieron ese norte muy firme y hoy por hoy vemos una asociación fuerte, un gremio querido que nos ayudamos, solidarios, y en el caso particular para Playland ha sido una fuente de aprendizaje, de colegaje y de apoyo impresionante, más aún en estas épocas de pandemia en donde el apoyo ha sido invaluable. Muchas gracias a todos los que han sido parte y me siento muy honrado de ser parte de esta linda asociación. Acolab, 15 años de fundación. Hay muchas cosas que puedo decir positivas de Acolab, pero dada la brevedad del mensaje me quiero circunscribir a 3 puntos. El primero es el arduo trabajo de capacitación que hace Acolab día a día en el tema de seguridad. Ese es el punto número 1. Y lo han hecho muy bien. Todos nuestros funcionarios han hecho una magnífica tarea y nuestros afiliados que han apoyado. El punto número 2 es que Acolab ha juntado nuestras voces para ser una voz única frente a las autoridades gubernamentales y apoyarlos para hacer una normatividad razonable y defendernos de una tributación excesiva que suele suceder. Eso ha salido bien. Y por último, es muy importante que conocemos a nuestros colegas, que aprendemos de sus buenas experiencias y compartimos nuestras buenas prácticas. Qué mejor que conocer a nuestros colegas que están unidos a nosotros en esta asociación que queremos tanto, que es Acolab. Por último, no quiero despedirme sin darle las gracias a todos los colegas que han sido presidentes y que han hecho una excelente tarea desinteresada, con mucho compromiso por sacar adelante esta asociación en épocas que fueron muy duras. Hoy en día estamos mucho mejor, pero es que han pasado 15 años. El arranque fue muy duro. Y no puedo dejar de agradecer la excelente gestión de Ángela Díaz en la dirección ejecutiva con todo su equipo de trabajo, lo cual redunda en que Acolab sea cada día una mejor asociación, más profesional, más eficaz. Entonces, muchas gracias a todos. Acolab por muchos años más. Acolab, 15 años de fundación. Somos una compañía especializada en el suministro de productos para identificación y control de visitantes. Nuestro propósito es brindar soluciones personalizadas que permitan facilitar la trazabilidad de los procesos y garantice la seguridad de sus ingresos. Hoy, continuamos apoyando a nuestro gremio, motores dinámicos del entretenimiento que conforman los espacios que por años han brindado las más grandes sonrisas de felicidad y bienestar a las familias colombianas. Volvamos a sembrar nuestros sueños, porque unidos podremos cumplir las metas que enmarcan este nuevo camino. Será un gran reto para trazar el futuro y salvaguardar el bienestar colectivo. Nos unimos a la celebración de Acolab, 15 años. Hola Colombia, soy Javier de la Uz de Global Amusements Incorporated, sirviendo al entretenimiento y apoyando a Acolab por más de 12 años. Durante estos tiempos difíciles pueden contar con nosotros. El nuevo amanecer y oportunidades está cerca y ahí estaremos para apoyarlos en todo lo posible. Nos unimos a la celebración de 15 años de Acolab. Muchas gracias.
Tal vez no lo sabías, pero desde hace mucho tiempo eres nuestra inspiración. Buscamos lo que te gusta. Nos hace felices crear experiencias únicas y recuerdos maravillosos para toda la vida. Pero también nos inspira lo que te mantiene seguro, cuando nos visitas con tu familia y tus amigos. ¿Sabes quiénes somos? La industria del entretenimiento. Tenemos más de 400 lugares fantásticos, como parques temáticos, acuáticos, de diversiones y aventura, bioparques, granjas, acuarios y zoológicos, así como aquellas zonas divertidas de los centros comerciales, que llamamos centros de entretenimiento familiar. Con seguridad has estado en alguno de ellos, en vacaciones, en fines de semana, en puentes festivos o tal vez para celebrar tu cumpleaños. Definitivamente para ser feliz. 15 millones de personas como tú nos visitan cada año y hacen posible dar trabajo a 30,000 colombianos. Muchos de ellos son jóvenes entre 18 y 25 años que encuentran en nuestros parques su primera opción para ingresar al mundo laboral. Cada uno de ellos es muy importante para garantizar la diversión y la seguridad. Y lo disfrutan porque a cambio reciben tu sonrisa. Nos conocen como la industria de la felicidad, donde el tiempo pasa volando, donde aprendes a amar y defender la naturaleza, donde ejerces tu derecho a la lúdica y al sano esparcimiento. Somos, además, un motor de la economía colombiana, especialmente del turismo, y nos proponemos seguir adelante, por ti, por el país. Hace mucho tiempo te extrañamos y te extrañan. En este tiempo, mientras esperamos ver de nuevo la luz, no hemos dejado de trabajar para recibirte y volver a escuchar la música de tu risa. Los mejores parques del mundo nos ayudaron a construir los protocolos para que estés seguro cuando nos volvamos a encontrar y empecemos una nueva historia juntos. Bueno, de nuevo muchas gracias a todos. Quisimos compartir con ustedes estos emotivos momentos de los mensajes que nos han enviado nuestros socios fundadores, porque fueron 15 años de trabajos, de sueños, de momentos difíciles cuando Acolab operaba en una oficina que no era oficina. Convirtieron a uno de los restaurantes del Centro Internacional del World Trade Center de la 100 en una oficina improvisada donde se generó Acolab. Así que nos llena de mucho orgullo, de mucha alegría poder estar con ustedes en esta fecha y tener además este panel, este diálogo con el gobierno nacional, que es un panel de lujo. Además, hoy, 1 de septiembre, cuando iniciamos todo, cuando nuestros parques van a poder volver a abrir sus puertas, cuando ya muchos han anunciado estar muy cerca de ese momento en el que nuestros niños, nuestras familias puedan estar de nuevo en estos maravillosos escenarios. Así que a todos ustedes que aceptaron esta invitación, muchas gracias. Nosotros como Acolab tenemos unos regalos especiales para ustedes. En medio de este cumpleaños queremos contarles que gracias al desempeño que tuvimos en el año 2019, la Asamblea y la Junta nos han aprobado poder otorgar de manera gratuita para todos nuestros afiliados la certificación de parques bioseguros, que seguramente para muchos va a ser una gran ayuda. Es una manera en la que vamos a empezar a generar confianza en el visitante y que como Acolab, experto, con todo el conocimiento que ha venido reuniendo a través de sus miembros y de su junta directiva, pueda expedir esta certificación que los va a acreditar como cumplidores de los protocolos de bioseguridad para cada tipo de parque, según sea el caso. También, una vez reiniciemos nuestras operaciones, vamos a tener un programa muy interesante de formación integral dedicado a los operarios de atracciones, esas personas que son las que tienen toda esa responsabilidad en la primera línea
de trabajo con los visitantes. Vamos a tener una capacitación integral para ellos que va a ser también gratuita para nuestros afiliados, y en el día de mañana les llegará el tercer regalo, que es una guía para que ustedes puedan fácilmente empezar a apropiarse de esos protocolos de bioseguridad que fueron expedidos recientemente por el Gobierno Nacional. Un agradecimiento muy especial al ministro José Manuel Restrepo, quien se ha convertido en nuestro ángel guardián, en nuestra voz en el alto gobierno. También al consejero Víctor Muñoz, de la Consejería Presidencial, al gerente del COVID del Ministerio del Interior, el doctor Gerson Vermont, a la doctora Lucía Soriano del Ministerio del Interior y por supuesto el viceministro del Interior, Daniel Palacios. Quiero dejarlos entonces para que ya podamos entrar en materia de nuestro conversatorio con el presidente de ACOLAP, Andrés Vanegas. Andrés, buenas tardes. Ángela, buenas tardes y buenas tardes para todos. Yo hice un pequeño discurso que tengo. Doctor José Manuel Restrepo, Ministro de Comercio, Industria y Turismo. Doctor Víctor Muñoz, Alto Consejero Presidencial. Doctora Lucía Soriano, asesora del doctor Daniel Palacios, Viceministro de Relaciones Políticas. Doctor Gerson Vermont, Gerente COVID, Ministerio de Salud y Protección Social. Representantes de entidades e institutos de gobierno. Señores miembros de la Junta Directiva de ACOLAP. Señora Ángela Díaz, Directora Ejecutiva de la Asociación. Socios fundadores, parques afiliados, proveedores, consultores, invitados especiales, amigos todos. Un cordial saludo de mi parte con los deseos que cada uno de ustedes y los suyos se encuentren bien de salud en medio de estos tiempos difíciles que afrontamos. ACOLAP celebra hoy 15 años de trabajo gremial que la han llevado a posicionarse como una asociación profesional, dinámica, actual y un referente importante en el país, la región y en el mundo. Quiero agradecerle a todos aquellos quienes de una manera u otra han aportado a hacer de ACOLAP lo que es hoy y de manera muy especial a los socios fundadores por su visión, por los esfuerzos y sacrificios realizados durante los años iniciales de ACOLAP, ratificándoles nuestro compromiso por continuar con su legado y seguir fortaleciendo nuestra querida asociación aún con estos retos y desafíos que se avisoran. Empezaremos a ver la luz al final de este tortuoso túnel de más de 5 meses de largo, con aperturas programadas durante este mes de Tiuma Park, Bioparque Ucumarí, Parque Consotá, Parque Jaime Duque, Panaca Quimbaya, Parque Arví, Parque Norte, Playa Juncal, Club Confamiliar Los Lagos, Parques de Confandi en el Valle del Cauca y reaperturas proyectadas de los parques Mundo Aventura y Salitre Mágico. Vuelven las sonrisas, vuelve la alegría, vuelve la felicidad. Les deseamos lo mejor en sus reaperturas y estamos tan entusiasmados como ustedes, como si fuesen nuestras operaciones las que retornan. Sin embargo, sabemos que no van a ser días fáciles y que cada día traerá un nuevo aprendizaje, haciendo de la bioseguridad nuestra mejor aliada. Nuestra gratitud también a todos los órganos y estamentos del Gobierno Nacional y de los gobiernos locales, que nos permiten contar con un sustento normativo y jurídico para reactivar nuestras operaciones en el territorio nacional con estricto apego a una nueva normalidad que empieza hoy. Señor Ministro Restrepo, un agradecimiento muy especial para usted, extensivo al Viceministro de Turismo, doctor Julián Guerrero, y a sus equipos de trabajo por su incansable labor por visibilizar a la industria de los parques de diversiones como uno de los más afectados dentro del sector turismo. Sin embargo, señor Ministro, señor Consejero, esta pandemia deja huellas imborrables en el tejido empresarial y social de la industria del entretenimiento familiar. Celebramos la reapertura gradual de parte de nuestros afiliados, sin dejar a un lado que alrededor del 30% de nuestros parques ya no reabrirán sus puertas, con todas las consecuencias que eso implica. Pero tengo una preocupación estadística aún más grande que transmitirles, y es que alrededor del 90% de los parqueros del país no han podido acceder a ningún tipo de crédito. Sin temor a equivocarme, muchos de nuestros parques van a estar en imposibilidad financiera y por ende no podrán reabrir sus puertas en estas semanas siguientes, con el agravante que si no consiguen caja prontamente, no estarán cerrados temporalmente, sino definitivamente. Solicitamos respetuosamente, señor Ministro y señor Consejero, que sigan siendo nuestros interlocutores con el Gobierno Nacional y principalmente con el sector bancario. Necesitamos accesos a créditos
para atender nuestras obligaciones laborales, financieras y poder contar con el capital de trabajo requerido para poder reiniciar operaciones. Sabemos de la importancia de nuestro objeto social en la calidad de vida del pueblo colombiano, en los niños, jóvenes y adultos sin distingo alguno. Nos caracterizamos por ser apasionados por nuestra labor, trabajadores, responsables, resilientes. Cuenten con Acolap como nosotros contamos con ustedes. Solo de la mano sacaremos adelante nuestro país, reconstruiremos nuestro sector juntos y, en palabras de nuestro anterior presidente de Junta, haremos de Colombia un parque. Muchas gracias. Presidente, muchas gracias por estas palabras y bueno, sin más preámbulos vamos a dar inicio a este conversatorio, dándole la palabra en primer lugar, en primera instancia, al ministro José Manuel Restrepo. Ministro, de nuevo todo mi agradecimiento, sé que lo hemos molestado mucho, sé que han sido días difíciles y le agradezco porque siempre tuvo un momento para responder a cada una de nuestras inquietudes. Hoy estamos muy contentos porque veremos pronto nuestros parques abiertos y dentro de todo lo que ha sido esta normatividad, el decreto recientemente expedido por el Gobierno Nacional, pues habilita a los parques de diversiones para que puedan abrir sus puertas. Pero queremos escuchar de voz de usted como representante del Gobierno Nacional cuáles son esos impactos de ese decreto para nuestro sector y cómo podrán ir abriendo los parques de diversiones sus operaciones dependiendo del nivel de cada uno de los municipios en donde operen estos parques. Bienvenido, ministro. Muchas gracias, Ángela. Un saludo muy especial a ti, de verdad, muy cordial. Un saludo también a Andrés Vanegas, presidente de la Junta Directiva de Acolap, a todos los integrantes de la Junta Directiva de Acolap y a todos los empresarios aquí presentes de esta organización, de este sector. Un sector que, como ya lo hemos señalado en otros escenarios, de verdad es muy importante. Y es muy importante no solamente porque representa esa industria de la sonrisa, sino que también contribuye a la salud mental de los colombianos, a su salud familiar. Y creo que va a ser un factor, un detonante muy importante para construir en nuestros ciudadanos un nuevo escenario en lo que viene a continuación. Yo me uno a una celebración de 15 años, que llegan justo en medio de esta pandemia, en donde vamos a tener seguramente que seguir trabajando por el sector y así es, Andrés, seguiremos siendo voceros del mismo, porque no solamente es por su aporte en el sector de turismo recreacional, sino también porque, como lo decía antes, es un actor protagónico en la construcción de esa salud de los colombianos. Saludo también al alto consejero presidencial Víctor Muñoz, quien ha sido el cerebro y la cabeza del proceso de reapertura de la economía, de reinicio de la economía. También al doctor Gerson Bermond, gerente del COVID. Él ha sido un aliado, un amigo de lograr este sano equilibrio entre cuidar de la vida y cuidar también del empleo y de los sectores productivos. A Lucía Soriano, del Ministerio del Interior, también un saludo especial. Siempre es grato tenerte en estas conversaciones, Lucía, porque conoces realmente a profundidad lo que son estas medidas. Es muy importante que todos los aquí presentes sepamos lo que arrancó en el día de hoy. Hoy es un momento, es un hito porque hoy representa una nueva fase, el inicio de una nueva fase en la manera como se ha abordado este tema del aislamiento. Hasta ayer teníamos un aislamiento obligatorio, que para decirlo en palabras simples, eso significaba que todo estaba prohibido, salvo unas actividades que se excepcionaban. Y ese era el concepto. Lo que viene a continuación es un aislamiento selectivo con un distanciamiento individual responsable, que para decirlo de una manera más sencilla es la apertura de los distintos sectores de la economía con una selectividad en algunos municipios de alto nivel de COVID y 3 restricciones puntuales. Es absolutamente distinto. Quiere decir que lo que viene a continuación va a requerir un enorme esfuerzo de cada uno de nosotros como ciudadanos, de nuestra disciplina, de usar los elementos de protección, de tener la frecuencia en el lavado de manos, de ser cuidadosos en cumplir con los distanciamientos del caso, entre otros temas. De la responsabilidad de ustedes, empresarios, Andrés y el equipo aquí presente, por cumplir protocolos de bioseguridad. Y particularmente en este caso, me estoy refiriendo explícitamente a la resolución 1421 que ya expidió el Ministerio de Salud,
que establece los lineamientos para parques de diversiones, jardines botánicos, reservas naturales, también bioparques, zoológicos, granjas, parques acuáticos, entre otros temas. Entonces es muy importante esa responsabilidad y esa disciplina. Hablamos de 3 restricciones, porque los sectores estarían abiertos. ¿Cuáles son las 3 restricciones? Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración. Eso es importante para los parques, porque no se va a permitir la realización de algunas actividades que impliquen esa aglomeración. Ustedes podrían tener algunas actividades de eventos dentro del parque, eso por el momento no está permitido. Segundo, discotecas y sitios de baile. Tercero, los bares, pero particularmente los bares de cara al consumo de bebida alcohólica dentro del establecimiento de comercio. Quiere decir que tampoco se va a permitir la distribución o venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos de comercio, a menos que el alcalde solicite un piloto para la apertura de esos establecimientos de comercio y el consumo de bebida alcohólica dentro de él. También habrán pilotos para ferias empresariales, sin caer en aglomeraciones. Eso significa que desde el día de hoy realmente se habilitan las distintas actividades del turismo. Y dentro de esa actividad turística o recreacional están ustedes. Y esto lo digo porque algo muy importante que era un detonante para esto también sufrió un cambio esencial: el transporte. Primero, se permite el transporte privado. Yo puedo ir, Ángela puede ir con su familia a cualquier parque, al Parque del Café, o puede ir a otro parque de diversiones, cualquiera que él sea. Eso es importante porque esa habilitación facilita la vida. Obvio, cumpliendo con protocolos, como ya lo decía antes. Segundo, se permite el transporte público terrestre. Eso significa que se permite o se activan los terminales de transporte y todo transporte fluvial, marítimo, terrestre se está permitiendo con protocolos. Pensemos cómo es el protocolo. Simplemente yo entro a un bus y dentro del bus tengo que garantizar un distanciamiento de por lo menos 1 metro de distancia con las otras personas, pero si yo voy con mi núcleo familiar, con el que convivo diariamente, ellos pueden ir al lado mío, además de otra serie de restricciones. Al final de cuentas, se permite este tipo de transporte y creemos que ese es un avance importante. Tercero, hoy el alto consejero Víctor Muñoz estaba justamente en el aeropuerto El Dorado avanzando en ese transporte público aéreo nacional. Es muy importante que ya arrancó la fase 1 de Aerocivil. Importantísimo, porque este es un paso adelante en este proceso de reactivación. Yo puedo ir entonces en un avión, en la medida en que exista esa ruta, a un parque en otro lugar del país. Y en el caso del transporte aéreo internacional, lo que se dijo es, el Ministerio de Salud ya le dio vía libre a los aeropuertos a través de un concepto técnico, y ahora lo que viene es la construcción de un plan de conectividad internacional que básicamente es importantísimo porque supone que Aerocivil tiene que dialogar con sus contrapartes en los otros países del mundo entero para que se habilite realmente esas rutas, porque no es suficiente con abrir un aeropuerto, sino tener la posibilidad de movilizarse a otro lado. Así las cosas, hoy los parques de diversiones, los parques acuáticos, las reservas naturales, los jardines botánicos, los zoológicos, los bioparques, como Cumarí y otros que ustedes acaban de señalar, pueden operar. Naturalmente con unas medidas específicas en materia de protocolos de bioseguridad, medidas relacionadas con los recorridos, con los distanciamientos, con la operación de los juegos, con los protocolos de higiene y limpieza en los juegos, con la limpieza y desinfección después de los usos en los dispositivos de realidad virtual, con la carga de bañistas en el caso de los parques acuáticos, también con la inhabilitación del uso de bebederos públicos, el prohibir el contacto con los animales silvestres, entre otros temas. Eso, repito, es un avance sustantivo y significa que este sector arranca entonces realmente en forma su proceso de reinicio de actividad productiva. Ministro, muchísimas gracias. Muy importante esa claridad y entender que todos entendamos que todos los parques de todas las categorías están habilitados para operar dentro de esta nueva etapa. Vamos a iniciar con las preguntas para el doctor Vermont, en cuya oficina se trabajaron y se expidieron finalmente la resolución de los protocolos. Doctor Vermont, bienvenido a COLAP. Muchas gracias por todo ese apoyo que nos brindó
para sacar estos protocolos. Sé que tuvimos momentos de mucha tensión, nuestros afiliados querían ver los protocolos inmediatamente antes de muchos otros que salieron, porque habíamos trabajado desde muy tempranas fechas para que esto sucediera así, pero todo llega en el momento en que tiene que ser. Muchas gracias y bienvenido a Colab. Inicio con la siguiente pregunta. De acuerdo a esa resolución que expidió el Ministerio de Salud, que son nuestros protocolos, a grandes rasgos, ¿cuáles son esos puntos más importantes a resaltar para la implementación en los parques de diversiones? Bueno, muy buenas tardes a todos. Un cordial saludo al presidente, al doctor Andrés Vanegas. Un saludo muy especial a Ángela y felicitarlos a los dos y como asociación que estuvieron muy pendientes de su gremio, de su sector. Darles el agradecimiento a todos los miembros de este importante gremio en el sentido de que han tenido la paciencia y van a necesitar toda la fuerza y todo el apoyo para que de aquí en adelante pues, se pueda recuperar como lo estamos haciendo todos los colombianos y todos los sectores, pero algunos pudieron iniciar más temprano, otros más tarde, y era una decisión muy compleja, muy difícil desde la bioseguridad, el poder determinar cuáles eran los sectores que iniciaban en la productividad, la parte vital de alimentación, etcétera, salud, por supuesto, y cuáles iban entrando en su respectivo orden de acuerdo a las capacidades instaladas que pudiésemos entregar como país en la mejora de las camas de unidades de cuidados intensivos, del fortalecimiento del talento humano, del fortalecimiento de la prestación del servicio, que es lo que hoy, combinado con una estabilización de la epidemia, ojo, y ahorita profundizo un poco sobre eso, con la estabilización de la epidemia teníamos y tenemos una mayor capacidad y posibilidad de atención de los posibles contagiados y de los que tengan que llegar a una necesidad hospitalaria. Esos dos componentes eran a la medida que íbamos creciendo esa capacidad, podíamos ir abriendo otros sectores. Fuimos uno de los pocos países del mundo que en la subida de la epidemia, muy protocolizados, logramos abrir unos sectores que nos fueron permitiendo impulsar la economía poco a poco, de forma lenta pero segura, y a cada sector le llegó su momento en el momento indicado. Entonces, agradecer, la paciencia que tuvieron y que efectivamente eso espero les haya permitido para tener muy buenas ideas, muy buenas innovaciones y mucha energía para comenzar de forma segura nuevamente la actividad. La resolución que el ministro, y al cual le doy un cariñoso saludo a nuestro querido ministro Restrepo, muy pendiente de todos los sectores y de la apertura económica. Un saludo muy especial al doctor Víctor Muñoz, alto consejero, que efectivamente ha logrado coordinar todo este ejercicio que, como ustedes entenderán, está ligado a muchos sectores. Esto no se abre una cosa a la vez, sino, como lo explicó el ministro Restrepo, hoy estamos hablando de aviación, hoy estamos hablando de transporte intermunicipal, hoy estamos hablando de otros sectores que, como lo expliqué, nos permite ya esta nueva fase de aislamiento selectivo caminar sobre estos desarrollos y sobre estas aperturas, pero todo ha sido muy integral y Víctor Muñoz ha estado muy coordinado en ese sentido. La resolución como tal, la 1421, que es la que le permite a ustedes terminar de construirla, porque cada entidad, cada parque, cada institución tiene que agarrar esos protocolos y ojalá adaptarlos y ojalá mejorarlos para garantizar la bioseguridad. Porque ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Que tengamos fallas, que tengamos alguna identificación de algún foco de contagio, y eso pues nos hace echar un paso hacia atrás. Y eso es lo que no queremos, precisamente por eso un llamado inmenso a la responsabilidad en la aplicación de estos protocolos. Por eso la primera fase de la resolución es muy clara en la preparación, en todo lo que tenemos que identificar. Cada uno conoce su parque, cada uno conoce sus instalaciones, cada uno conoce sus áreas, y deben identificar cuáles son las áreas de baja afectación, de moderada afectación y alta afectación o posible alta afectación, dependiendo del flujo de usuarios, dependiendo de las condiciones de aireación
o de encierro, y ahí es donde ustedes tienen que determinar cuáles son las áreas de mayor riesgo. Por eso la identificación efectivamente de las condiciones del parque y tomar las medidas adecuadas a esas condiciones del parque. Si yo sé que hay un equipo, un atractivo que genera más flujo de personas, es donde más controles tenemos que tener, donde más tenemos que preparar para revisar efectivamente que el distanciamiento se cumpla, que la velocidad en la limpieza de los elementos y de las superficies con los que tenga contacto el usuario sea de una forma rápida, ágil y que permita tener seguridad y tranquilidad. Esa es la gran tarea, una planificación muy estricta en ese sentido de cada uno de los parques, identificando las áreas de acuerdo a su factor de riesgo. El segundo componente es que tienen que entender que el protocolo es un instructivo que nosotros mandamos desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Salud, que lo tienen que adaptar efectivamente y adoptar cada una de las instituciones y que tienen que hacerlo, llevar y verificar y validar en el ente territorial para saber que ya está listo el inicio de la operación y con los protocolos y el cumplimiento de los protocolos. Deben cumplir las normatividades de los territorios, el territorio donde esté tendrá algunas medidas que tienen ustedes que armonizar y cumplir de acuerdo a las directrices. Ya el ministro Restrepo dijo las 3 directrices que tenemos: no se pueden reorganizar eventos masivos, nada que genere aglomeración. Ahora, ¿qué es aglomeración en un parque de diversiones? Nosotros tenemos una cifra de 50 personas en lo que se tiene que entender en un evento convocado, pero no está definido, no está determinado para eso la cantidad de personas que puedan entrar al parque. La cantidad de personas que puedan entrar al parque también se definió muy bien por sus áreas, su capacidad y la que garantice que tiene el distanciamiento de 2 metros de las personas que ingresen. Por eso el control estricto que tienen que tener para el ingreso y para la salida, para mantener efectivamente ese flujo de usuarios que permitan los 2 metros de distanciamiento y en ningún momento ahí sí nos consolide el término de aglomeración, pero por cantidad de gente. Pero no hay restricción en ese sentido de las 50 personas. Ahora, ¿qué viene a ser aglomeración de 50 personas? Si ustedes tienen una atracción donde efectivamente entra un bloque de personas para mirar esa atracción, ahí tienen que cumplir. Nunca podrá ser mayor de 50 personas, pero tampoco podrá, con la segunda norma, que no permita los 2 metros de distanciamiento entre persona a persona o entre núcleos familiares de 2 metros cuadrados. ¿Correcto? El segundo gran componente de la resolución 1421 establece la preparación, primero la planificación y segundo la preparación. Muy claro todos los ejercicios de limpieza, porque hay mucho contacto con superficies en la actividad que ustedes desarrollan. Entonces tienen que tener muy claro todos los procesos de limpieza permanente y de capacitación al talento humano. Ese yo lo diría el transversal, el sector transversal más importante que tienen dentro de la resolución, y por eso reiterativamente lo estamos diciendo en la misma, de la capacitación que tienen que tener del talento humano, la preparación con el talento humano y los elementos que necesita el talento humano para poder garantizar efectivamente la limpieza, la interacción con seguridad con las personas y el control del distanciamiento, porque tienen que volverse agentes educadores de las personas que están en los parques de diversiones o en cualquiera de los componentes, para garantizar que efectivamente se cumpla lo que el usuario tiene que permitir. La información que tienen que hacerle al usuario para que el usuario no se va a conocer la resolución, el usuario no se la va a leer, al usuario hay que educarlo desde el momento que llega hasta el momento que está en actividad en cada uno de las atracciones y de los parques. Y el tercer componente claramente es la información. Ahí aparece y ustedes tienen que tener registros e información, porque el mensaje final es: estamos en epidemia y estamos en la parte alta de la epidemia y estamos con una circulación alta del virus, lo que quiere decir que la probabilidad de que tengamos personas con el virus activo, positivos, asintomáticos, es muy alta. Todos los protocolos se tendrán que cumplir de toma de temperatura, de una pequeña encuesta de sintomatología, que tengan los elementos de protección, que tengan el tapabocas, etcétera y de todo. Pero recuerden que la posibilidad de que entren personas asintomáticas positivas es supremamente alta a la medida que tenemos contagios con altas positividades en cada uno de los territorios. Por eso
¿Qué es lo que nos blinda? El buen uso de los elementos de protección y la buena limpieza que tenemos efectivamente. Recuerden que esta es una gente que no tiene fiebre, que no estornuda, que no tiene tos, que no sabe ni tiene ni idea de que es positivo por el COVID, porque podemos tener esa posibilidad. Entonces, ¿qué es lo único que nos toca hacer? Garantizar el distanciamiento social, garantizar la limpieza de todas las superficies de forma constante y tener un sistema de información que nos permita saber, en el caso de que tengamos unos contagios focalizados y nos determine, mire, yo estuve en el Parque del Café tal día a tales horas, nosotros poder ir a verificar la información para saber efectivamente qué posibles contagios pudimos haber encontrado en cierta área. Eso no solo sucede en los parques, nos va a suceder en los aviones, nos va a suceder en todas las actividades que se van a aperturar, y eso es uno de los componentes más importantes. No profundizo más en la resolución, yo estoy seguro que la han estudiado muy juiciosos, que todos los actores que tienen que ver en este importante sector lo han hecho y lo van a hacer muy bien. A nosotros nos da mucha tranquilidad la responsabilidad del empresariado, la responsabilidad del cumplimiento de estos protocolos, y solo el mensaje de que entiendan que esto no pasó, no es que ya haya pasado, esto no es que ya bajamos en la curva ni siquiera, por eso digo, estamos en una estabilización de la meseta, y es donde más cuidado tenemos que tener para evitar los rebrotes y para evitar los contagios, y específicamente evitar un conglomerado en una de las atracciones, en una de las actividades, porque eso nos obligaría en determinado momento a cerrar un parque, a cerrar una actividad. Y eso es lo que no queremos hacer. Entre más responsables lo hagamos, con mayor responsabilidad lo hagamos, mayor tranquilidad vamos a tener y no va a suceder en lo absoluto, y poco a poco vamos a ir modificando el flujo de personas, la cantidad de personas que puedan entrar a la medida que la curva vaya bajando y encontremos mayores garantías y mayor tranquilidad. Muchas gracias, doctor Bermond. Muy importante las precisiones que nos hace de varios de los puntos que ya empiezan a generar alguna duda, como los temas de los aforos, los temas de las aglomeraciones. Entonces es muy importante la claridad que nos ha hecho sobre esos dos aspectos puntualmente, y sobre las recomendaciones generales para poder operar como esperamos todos, de una manera óptima en nuestros parques. Queremos darle la bienvenida a este conversatorio al doctor Víctor Muñoz, alto consejero presidencial para la reactivación. Doctor Víctor, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Con ustedes tuvimos la oportunidad de discutir momentos muy importantes de lo que fue este proceso de reapertura y cómo le pedíamos que los niños pudieran volver a los parques, que era un reto grandísimo. Podíamos tener la actividad habilitada, pero sin la posibilidad de contar con niños en los parques era muy difícil. En ese sentido, consejero, cuéntenos un poco cuál es esa importante labor que tiene la consejería, especialmente la que usted lidera, y cómo se llega a esta decisión de permitir una movilidad más amplia y que los niños puedan retomar esas actividades que para ellos son tan fundamentales como la recreación y el juego en su vida. ¿Tenemos algún problema con el micrófono del consejero? 2 segunditos, por favor. El doctor Víctor dice que nos ve y nos oye. Consejero, por favor, confírmeme si nos está escuchando. Está diciendo que no está habilitado para hablar. No sé si desde... Ya. Dos segundos, por favor. Perfecto, consejero. Está habilitado su micrófono. Sí, ya vi que me promovieron para hablar. No, muy buenas tardes a todos, y pues realmente pues creo que esta conversación que se da después de la expedición del decreto 1168 pues a todos nos llena de optimismo frente a lo que es la etapa en la que nos encontramos.
me gustaría mencionar lo siguiente. Esto ha sido un trabajo y quiero reiterar lo que permanentemente dice el presidente, y es: todas las decisiones que se han tomado se han hecho basadas en data y en ciencia. Digamos que la aproximación que se ha tenido desde el primer día de la pandemia ha sido tener la información relativa a cómo es el avance que estamos teniendo nosotros en términos del COVID, tanto a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal. Y es por esto que en este momento, cuando se toma la decisión se toma porque nos encontramos en una meseta con tendencia a la baja. Y eso ya lo mencionó Gerson, pero lo quiero reiterar, y es: el COVID sigue presente entre nosotros. El reporte de fallecidos día está alrededor de los 300 desde hace ya cerca de 10 días. Nosotros tuvimos un pico de 400 hace una semana. Es muy importante mencionar que la fecha de reporte de los fallecidos no necesariamente es la fecha de reporte de la muerte, pero pues digamos que en términos generales es lo que queda en el imaginario de la población. Nosotros deberíamos este mes terminar con una reducción importante según las proyecciones que tienen los mismos epidemiólogos, de tal manera que la decisión que estamos tomando está totalmente soportada en data y en ciencia, y por eso es que estamos tomando este paso. El decreto mismo que se expidió, el 1168, trae la condición de permitir medidas diferenciadas en los municipios de alta afectación, separadas de las medidas que se tienen en el resto del país. Esto es clave porque lo que se está precisamente buscando es que, si en algún momento el Ministerio de Salud detecta que se deben tomar medidas adicionales a las que ya se tienen en una zona en particular, o los municipios con alta afectación, a través de la solicitud del Ministerio de Salud y del Ministerio del Interior, consideran estas medidas adicionales, pues esto se debe hacer. Entonces, a la pregunta de cómo habíamos llegado a la decisión llegamos primero, es un equipo de expertos epidemiólogos que asesora al gobierno, donde evidentemente pues participa el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, el IETS, los expertos internacionales, y digamos que con la participación también de la Presidencia de la República, donde se discute a la luz de los números y de la data y de las proyecciones cómo es la curva epidemiológica que estamos teniendo en todos y cada uno de los municipios del país. Es así como, previo a cualquier decisión, se analiza con el comité y allí se vio la viabilidad de tomar esta decisión. Y lo segundo, ya con el equipo económico, con el ministro Restrepo, con la ministra de Transporte, con los ministros de otras carteras, pues se analiza el impacto en los diferentes sectores y cómo se daba ese proceso de reactivación, tomando en cuenta que no se fuera a generar, digamos, un impacto negativo que nos implicara en un futuro cercano tener algún tipo de cierre. Entonces es una combinación de lo que se va haciendo en los dos sectores en paralelo. Se trabajan los protocolos para garantizar que todas las actividades tienen protocolos, y esa es la metodología que se ha venido siguiendo. ¿Cuál es el rol de una consejería? Las consejerías, lo que tenemos como función básicamente es trabajar en términos de acompañamiento y construcción de política y coordinación con diferentes entidades del orden nacional, en particular mi consejería, que es la Consejería para Asuntos Económicos y de Transformación Digital, pues ha jugado ese rol de coordinación en los diferentes componentes. Eso es lo que hemos venido haciendo. Quiero hacer mucho énfasis en que todas las decisiones se hacen basadas en ciencia y en datos, y que hay que entender que la dinámica del país es diferenciada. Hoy podemos ver municipios como Barranquilla, Cartagena, el mismo Montería o Sincelejo, que de acuerdo a los datos ya están saliendo de lo que fueron los momentos más críticos. Tenemos otros en una manera estable, como puede ser un Bogotá, Medellín y Cali, en una parte alta de la curva, y tenemos otros que aún falta un tiempo para que ingresen a ellas. Entonces, eso nos ha llevado precisamente, por eso se habla de aislamiento selectivo, y entramos en una etapa donde las medidas cada vez son más focalizadas. Y con el uso de tecnología y con el uso de la data es que vamos avanzando en ellas. Muchas gracias, consejero. Queremos también darle la bienvenida a la doctora Lucía Soriano. La doctora Lucía trabaja en el Ministerio del Interior puntualmente con el viceministro Daniel Palacios, a quien también agradecemos todo el apoyo que ha tenido para con este sector. Doctora Lucía, bienvenida, y con esta bienvenida nuestra primera pregunta, y es:
¿Cuál es el alcance que desde esa cartera se le da al decreto 1168 en el tema de circulación de personas y especialmente en cuanto a traslados y circulación intermunicipal e interdepartamental? Todavía hay muchas dudas si nos podemos mover de un municipio a otro, si tenemos que expedir, manejar permisos especiales. Por favor, ayúdenos a solucionar estas inquietudes. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos, al señor ministro, al doctor José Manuel Restrepo, al alto consejero, al doctor Víctor Muñoz, al doctor Gerson Vermont, quienes han sido los arquitectos de esta estrategia de reapertura en el país. El señor viceministro Daniel Palacios les envía un saludo muy afectuoso. Ha estado también muy pendiente de todo el proceso, sin embargo tuvo que excusarse. Y aquí estamos y esperamos poder solucionar todas las dudas e inquietudes que han surgido con el decreto 1168. Frente a la primera pregunta realizada por ustedes, agradeciendo también a COLAP por la invitación que nos extienden y felicitándolos en sus 15 años con la reanudación de las actividades. La primera pregunta, el viceministro, el ministro, el alto consejero, todos han sido muy claros en que bajo el decreto 1168 todo está abierto, salvo aquello que está prohibido. Y las actividades que hoy están prohibidas están consignadas en el artículo 5 del decreto 1168. Esto es los eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, pero aglomeraciones en el sentido en que el doctor Gerson Vermont lo explicó, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad generales y sectoriales, los bares, discotecas y lugares de baile y el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos, dejando muy claro pues que no ha quedado prohibido el expendio. Entonces ese es básicamente el alcance que se le da. El espíritu del decreto es el paso al distanciamiento individual responsable y al aislamiento selectivo. Frente al tema de traslados, hoy en día la movilidad está completamente abierta. Hoy el país esperaba un incremento en movilidad terrestre del 65%. El transporte intermunicipal está habilitado. No hay restricciones en las vías nacionales o municipales para trasladarse de un lugar a otro. Ahora bien, es importante hacer una precisión y es entender que el decreto le dio la posibilidad a los municipios de afectación alta en los parágrafos 1 y 2, dependiendo del comportamiento epidemiológico del virus y con base en los informes y las evaluaciones que el equipo del doctor Gerson haga, de tomar o aceptar medidas especiales en algunos municipios, teniendo en cuenta las condiciones particulares. Gracias, doctora Lucía. Volvemos con el doctor Restrepo, ministro. A la luz de este decreto 1462, entendemos entonces que los colombianos, los empresarios, los ciudadanos, podemos iniciar nuestra vida vacacional. ¿Tendremos una temporada de semana de receso ya rehabilitada para poder salir de vacaciones unos días? Sí, yo no defino de entrada lo de la semana de receso, pero sí puedo decir que el turismo vacacional, el turismo recreacional claramente está permitido. Obviamente, con ese criterio que acaba de señalar Gerson Vermont, es que no se nos puede olvidar. Nosotros seguimos en medio de una pandemia y en medio de ella tenemos que vivir. Lo que pasa es que ahora estamos viviendo con la responsabilidad del empresario por cumplir protocolos y con la disciplina ciudadana. Puede ser que a mí los protocolos me parezca que son exagerados en algunos temas, pero es que no se nos puede olvidar que estamos en pandemia. Y en medio de pandemia, los protocolos son absolutamente indispensables para garantizar esa responsabilidad y disciplina de los ciudadanos. Muy importante que claramente al activar este turismo va a ser protagonista de la reactivación turística del país, porque el turismo que va a arrancar no va a ser seguramente el turismo internacional. Muy seguramente será un turismo de transporte terrestre. De hecho, incluso con el nuevo visor de turismo, que es la nueva metodología que creamos con el DANE,
para tener información del turismo local, cerca de un 41% del turismo se hace en transporte terrestre. Luego, aquí va a haber una gran oportunidad para activar estos sectores del turismo recreacional y del turismo vacacional. Se puede hacer también en familia, como lo acabo de decir, porque el transporte privado así lo permite. De nuevo, con la disciplina, usar los elementos de protección, lavarse las manos con frecuencia, tener garantía de los distanciamientos apropiados, garantizar que no se realicen eventos de más de 50 personas. Y eso implicaría que pues, se pueden activar todos estos zoológicos, parques naturales, parques temáticos, parques de diversiones, entre otros temas. Eso, pues yo creo que es una buena noticia para lo que viene a continuación. Y algo que también ustedes preguntan es respecto de eso que llamamos la selectividad, el aislamiento selectivo. Importante decir, aquí se distingue entre esos municipios de alto nivel de COVID y el resto de municipios. En los municipios de alto nivel de COVID, lo que puede llegar a suceder es que pueden existir algunas restricciones puntuales, dado el comportamiento de la pandemia, en donde los alcaldes solicitarán esas restricciones particulares al Ministerio del Interior y será el Ministerio del Interior junto con Salud quienes señalarán la conveniencia, prudencia o no de esas medidas correspondientes. Es importante decir que de todas maneras las autoridades locales tienen unas atribuciones, por ejemplo en temas de horarios, entre otros asuntos. Pero diciendo eso, el resto de municipios pues podrán operar con cumplimiento de protocolos las distintas actividades que aquí se han venido planteando. Hago esa diferencia, me parece que es importante hacer de todo la precisión del caso. Gracias, ministro. Nos preguntan, y aprovecho esta misma pregunta con usted, dentro de toda esta categorización, los parques que operan en los centros comerciales también están habilitados para iniciar sus operaciones. Así lo entendemos nosotros. ¿Cómo lo entienden ustedes, ministro? Claro, y ahí hay un tema muy importante. Los centros comerciales vienen funcionando. Ustedes saben que vinieron funcionando, arrancaron con los establecimientos de primera necesidad, después fueron incorporando otros y así sucesivamente. Con esta habilitación, cumpliendo protocolos para este tipo de parques, ellos dentro de los centros comerciales, yo diría que tendrían una doble condición: cumplir sus protocolos de bioseguridad y garantizar que el centro comercial cumpla los de él. ¿Cuáles son los del centro comercial? Trazabilidad, un poco en línea con esa estrategia PRAS. Toma de temperatura, que hayan puestos en donde se pueda hacer lavado frecuente de manos también. Garantizar los distanciamientos. Incluso algunos centros comerciales dan un paso adelante y también garantizan formas de recorridos dentro del establecimiento. No consumo dentro de los establecimientos de comercio de bebidas alcohólicas, a menos que exista un piloto que lo haya solicitado previamente. Y obviamente cumplir con las resoluciones 666, que es la resolución de servicios, y el 1421, que tiene relación con este tema también. Yo creo que ese es como el punto más importante. Centros comerciales incluso tienen que cumplir con un protocolo adicional, que es el 905, la resolución 905 del 2020, y deben evitar esos eventos que impliquen aglomeraciones, que ustedes saben pues, que normalmente en los centros comerciales puede haber algunos eventos que se organizaban antes de orden cultural o musical o recreativo, de cualquier otro orden. Eso por el momento no está permitido. Pero el parque, cumpliendo protocolos dentro de un centro comercial que cumple protocolos, puede funcionar sin ningún inconveniente. Gracias, ministro. Volvemos... Si me permites... Sí, presidente. Puede ser obvio, pero no quiero desaprovechar la oportunidad. Para el mundo de los centros de entretenimiento familiar y en los parques de diversiones en general, entender que va a haber una movilidad libre de los niños también y que van a llegar a las puertas de los parques y que no hay ningún tipo de restricción en ese sentido, ¿verdad, ministro? Claro, porque en el aislamiento selectivo las personas tendrán esa posibilidad, a menos que haya un aislamiento puntual en un hogar en razón de una situación de COVID. Pero yo creo que Gerson tiene la precisión mayor en este tema, tanto no solamente niños, sino adultos mayores. Yo creo que Gerson, tú puedes darnos esa precisión. Gracias. Por supuesto. Una de las dificultades más grandes que teníamos era precisamente eso, cómo abrir una actividad donde el eje central son los niños, en su gran mayoría. Y discutíamos mucho en varias reuniones
varias llamadas de Ángela, varios comentarios que hacíamos y de todo, teníamos dificultad. Teníamos primero una franja de los adultos mayores y segundo una franja muy importante de los niños. En este momento, y como lo dijo el consejero Víctor, estamos de la mano de las asociaciones científicas, todo ha sido con base en estudios epidemiológicos, con base en una responsabilidad muy grande del análisis que hacemos de cada población, ¿correcto? Hoy precisamente sale una resolución que se llama comportamiento o que va a centrarse en el comportamiento en el espacio público en general para todos los colombianos y en las actividades cotidianas, donde se nos vuelve así como para todos. La industria fue la resolución 666 y fue como la base de todos estos protocolos de bioseguridad y del cual se expidió el 1421 y que nos da las especificidades del sector. Asimismo va a salir esta resolución el día de hoy que le va a dar las recomendaciones a todas las personas de cómo debe actuar en los espacios públicos y en los diferentes espacios en los que nos vamos a encontrar en la cotidianidad. Y en esto vamos a hacer unas recomendaciones de cómo debe ser el comportamiento en menores de 2 años, en niños y jóvenes y en adultos mayores. Pero en este momento, como lo hemos dicho, estamos en un momento de aislamiento selectivo, que quiere decir que ya no vamos a cerrar ciudades, ya no vamos a cerrar localidades, sino que vamos a ir muy puntual a donde se identifique el virus y de un distanciamiento individual responsable. Ahí es donde le vamos a hacer las recomendaciones a toda la comunidad cómo debe ser el comportamiento con los menores de 2 años, cómo debe ser el comportamiento con los niños y cómo debe ser el comportamiento de los adultos mayores, con las recomendaciones para que logremos un menor contagio y logremos mayor protección de estos grupos vulnerables. La respuesta es sí, van a poder ir en sus núcleos familiares, van a poder asistir con las recomendaciones que estamos haciendo y con una mayor vigilancia y una mayor protección tanto de las familias como su compromiso en el marco del autocuidado, como de las empresas, para que cuando tengan en sus usuarios niños menores de edad, adultos mayores, tengan especial precaución con esas personas, que no solo se cuiden solitos, sino que ustedes nos ayuden a cuidarlos también para evitar efectivamente estos factores. Pero sí van a poder ir en grupo familiar tanto a las playas como a los parques y a otras actividades de recreación. Doctor Bermont, y continuando con el tema de los protocolos, hay un punto que genera especial interés por parte, sobre todo de los operadores de los centros de entretenimiento familiar y de todos aquellos parques que tienen como uno de sus servicios la realización de las fiestas infantiles. Unido a esto al tema de las aglomeraciones, ¿cuál es la recomendación o cuál es el lineamiento desde el Ministerio de Salud? ¿Se pueden hacer esas fiestas infantiles manteniendo lo que el Ministerio ha entendido como aglomeración? ¿Cuáles son esas recomendaciones desde su cartera? Eso choca con varias medidas. Taxativamente, como dijimos, no está prohibido sino estas 3 componentes que hemos explicado. Pero hay uno que efectivamente deja una línea de responsabilidad. Están prohibidos los eventos públicos y privados. Nosotros ponemos una limitación para cuando sea estrictamente necesario poder tener unos componentes y unos márgenes. Pero recuerde que cuando definimos lo que es una aglomeración, dice que podrá ser hasta 50 personas, pero guardando los 2 metros cuadrados. Entonces yo no me quiero imaginar una fiesta de niños guardando los 2 metros cuadrados. Ni creo que la puedan controlar, ni creo que puedan cumplir estrictamente con el protocolo. Y fuera de eso, en la resolución del comportamiento ciudadano estamos diciendo evite las reuniones y eventos sociales que no sean necesarios, porque estamos en contagio. Entonces, en ese orden de ideas, creo que no van a ser posibles, porque va a ser imposible cumplirlas por parte de ustedes o de cualquier otro operador que nos pueda garantizar de que va a ser una fiesta de niños, así sea con menos de 50 personas, pero que nos garantice el distanciamiento social. Eso lo va a hacer imposible.
Entendido, doctor Bermond. Muy importante esa aclaración y un mensaje clarísimo para todos nuestros parques en que esta actividad por ahora la debemos dejar sin ofrecer a nuestros asiduos visitantes. Doctor Muñoz, en el tema de esta reactivación y entendiendo que los parques de diversiones somos uno de los sectores más golpeados en esta crisis por llevar casi 6 meses de cierre, ¿qué medidas especiales se están contemplando desde el gobierno nacional para poder ayudar en la reactivación de estos sectores? Nos contaba el presidente de ACOLAP al inicio de sus palabras que muy pocos de nuestros empresarios han podido acceder efectivamente a los créditos, que se requiere capital de trabajo sobre todo para poder dar esta reactivación como tiene que darse. ¿Qué se ha contemplado desde el gobierno nacional para seguir dándole la mano a estos sectores del turismo que han sido los más afectados y en particular a los parques de diversiones? Yo separaría la respuesta en 2 componentes. Uno, las medidas que se han adoptado hasta el momento, y es, pues el PAEF es algo que se ha hecho, al que se puede acceder por parte de todas las industrias y de todos los sectores. Es algo que en este momento puse en el Congreso y que esperamos que sea aprobado para que pueda ser prorrogado hasta el mes de diciembre. Esto es una medida muy importante porque esto es un valor que va directo a la nómina y pues evidentemente disminuye los costos operativos que tienen las empresas. Lo segundo, en el tema de créditos con la garantía del 90% del Fondo Nacional de Garantías, pues lo que sí podríamos revisar con el ministro Restrepo es esos casos puntuales a los que no les están haciendo otorgamiento de créditos, que es un acompañamiento que hemos venido haciendo en otros sectores para entender la dinámica. Quiero también ser claro, y es que había algo de prevención en la banca en el tema del otorgamiento de los créditos, dado que se desconocía ciencia cierta cuáles eran las fechas de reactivación. Dado que como este decreto establece ese proceso de reinicio desde el primero, pues cambian los esquemas porque en los modelamientos de riesgos y de caja, pues ya se hay una certeza sobre las fechas, los métodos, las restricciones, y eso es algo pues que no solo a ustedes, sino a los hoteles y a los otros sectores, pues tiene un impacto en lo que tiene que ver con el proceso de aprobación de los créditos, pero como menciono, con el ministro Restrepo podríamos trabajar de manera conjunta en mirar esos casos que se están presentando. Lo otro es que de cara a esta fase de reactivación, ya lo mencionaba también el ministro, nosotros vamos a tener que concentrarnos mucho en lo que tiene que ver con turismo nacional, y esto es un tema global que va a suceder, y es que mientras retorna la confianza en el mundo, pues es indispensable hacer toda esa promoción interna de consumo de turismo en el país y de utilización de los diferentes parques en sus diferentes dimensiones, entendiendo que aquí hablamos desde parques temáticos hasta parques que se encuentran en los centros comerciales, pero con eso vamos o esperamos arrancar una vez finalice este mes de septiembre, que como menciono debería ser el mes de la desescalada del número de fallecimientos, toda una campaña de generar confianza, porque yo creo que el reto más grande al que nos vamos a enfrentar desde el mes de octubre en adelante es la confianza al uso de muchos de los elementos que teníamos antes del mes de marzo. La confianza a salir, la confianza de ir a comprar, la confianza de ir a un restaurante, la confianza de ir a un parque, la confianza de llevar a unos niños a que jueguen en un parque, la confianza de inclusive enviar a los niños a las instituciones educativas. Y hacia adelante venimos en un tema es cómo recuperar confianza y cómo evidenciar que con las medidas adecuadas de bioseguridad pues podemos recuperar muchas de las actividades que teníamos. Entonces yo lo separaría de esas 2 maneras. No sé si el ministro Restrepo quiera complementar algo en este punto. Yo quisiera complementarlo como en lo primero. Pues, lo primero es, pues ha sido un sector que se ha venido acompañando a través de medidas especiales, líneas de crédito especiales, medidas específicas de mover impuestos, contribuciones, entre otros temas, el PAEF, etc. Yo creo que lo que viene es actuar en los temas de financiamiento. Yo sí creo que existía una prevención por la ausencia de la información de cuándo arrancaba, que era pues, un hecho incierto, evidentemente, porque se va adoptando en la medida en que se va sabiendo cómo se comporta la pandemia. Creo que el arranque que viene a continuación es un instrumento valioso, va a ser definitivo esta activación de demanda. Y por eso el presidente también, hablando de los temas de financiación,
creó esta instancia, como este grupo de alto nivel con sector empresarial para identificar formas de financiación, pero no creó solamente un grupo. Ya anunció por lo menos 9 asuntos a considerar. Por ejemplo, la redistribución del programa de Fondo Nacional de Garantías de lo que es nómina a capital de trabajo, que es donde más demanda existe, y ya estamos viendo reactivación en este momento de los créditos. Hoy, por ejemplo, puedo decir que ya llegamos a una activación de casi 7.1 billones de pesos. Se ha movido fácil, 0.3 billones en los últimos días. En segundo lugar, evaluar la posibilidad de extender la garantía de la cobertura del 80 al 90, especialmente para micro, pequeña empresa. Estamos estudiando esa posibilidad. Se le da prioridad también a una nueva etapa de garantías para operaciones de confirming que permite tener liquidez al sector empresarial. También se dispone desde hace 3 días la garantía del 70% para la emisión de bonos en el segundo mercado, que es una manera de generar otra fuente de liquidez adicional. En el caso de micro y pequeñas empresas se podría hacer por la vía de gestores, o sea, fondos de inversión, fondos de capital, patrimonios fiduciarios, etc. Se va a implementar una línea de crédito directo a MIPYMES en el curso de la próxima semana o en esta semana, que busca acompañar con 400.000 millones algunos sectores directamente a través de Bancoldex. Se simplifica el acceso de garantías para independientes, que también busca ayudar a estos sectores de la economía. Luego ya hay unos primeros pasos y el Comité de Alto Nivel seguramente recomendará algunas otras, pero aquí hay una voluntad total de acompañar este proceso de reactivación con financiación, que es lo que estamos viendo que es un tema central. Muchas gracias, ministro. Ángela, muchas gracias. Señor. Ángela, si me permites para acotar un poco lo que menciona el señor ministro y el señor alto consejero, y cogiendo la palabra de ellos que nos van a ayudar en poder entender qué es lo que está pasando con este tema de acceso a créditos, que es fundamental para nuestro regreso, es entender que hay una problemática que se están encontrando o que se van a encontrar estos bancos cuando analicen nuestro caso en particular, y es que el corte semestral de estados financieros pues van a ser todos con pérdidas sustentadas y sostenidas en los últimos meses. Entonces, no es una nimiedad cualquiera entender que ese escenario óptimo de la empresa perfecta no lo vamos a tener. Entonces, para que dentro del score que hagan de riesgo y demás, pues entienda que es un tema relacionado a la pandemia en la que estamos. Y también agradeciendo todas las herramientas que han desarrollado y entendiendo la importancia que tiene el PAEF y la continuidad de ese PAEF, que confiamos en que se pueda seguir manteniendo hasta finales de año. Muchos de nosotros tampoco hemos podido acceder a ese PAEF por las condiciones particulares en las que estamos. Es decir, una persona con el vínculo contractual el que sea y las herramientas, digamos, que son limitadas, ya se han casi que agotado todas. Forzosamente dentro de las afugias de caja, pues ya es una persona que está por fuera de seguridad social. Por ende, no aplica a la cobertura de PAEF. Entonces, entendemos y contamos con el apoyo de ustedes dos y sería bueno transmitir como esas situaciones particulares con las cuales nos vamos a encontrar de cara a una solicitud de un crédito. Gracias. Vamos a continuar con la doctora Lucía para que nos cuente un poco cómo es ese panorama de los municipios de alto COVID, si estos municipios podrían mantener las restricciones de pico y cédula, los toques de queda o incluso los horarios de circulación. Y en ese mismo ámbito, conocer si es posible tener esa información, que los municipios de alto COVID, por ejemplo, ya hayan hecho alguna solicitud puntual de restringir la actividad de parques de diversiones. Doctora Lucía. Bueno, primero que todo, en efecto, las medidas como los pico y cédula o los toques de queda son medidas de orden público que se complementan y que están avaladas por el Código de Policía y están dentro de las funciones constitucionales y legales de los alcaldes. En los decretos que hemos recibido bajo el decreto 1168, hemos visto mucha prudencia de los alcaldes en los horarios de funcionamiento de algunas actividades y todavía algunos han continuado con la medida del pico y cédula para algunas actividades.
Sin embargo, hay que precisar que, y como esta mañana lo conversábamos con el doctor Gerson, solamente hemos recibido solicitud de 8 pilotos y ninguno es tendiente, 8 pilotos, y hemos recibido unas 5 solicitudes de restricción de actividades, ninguna tendiente o que impacte en el sector de los parques de diversiones. En ese sentido, pues la respuesta es no, no hay hasta ahora solicitudes por parte de los alcaldes. Por el contrario, podemos citar el ejemplo de Pereira. El alcalde fue muy proactivo en la apertura del Parque Natural Ucumari. El alcalde de Bucaramanga también fue muy insistente y estuvo muy pendiente haciéndole seguimiento al municipio de la Mesa de los Santos y al comportamiento epidemiológico. Es decir, por el contrario, vemos en los alcaldes proactividad y mucha apertura por lograr que esta actividad se reactive. Doctora Lucía, es decir que sin una autorización previa del Ministerio del Interior, ningún alcalde podría prohibir que nuestra actividad se lleve a cabo. ¿Es así? Bajo el decreto 1168, esa es la regla general. Todo está permitido salvo aquello que está prohibido, y los alcaldes de los municipios que deseen, con alta afectación, que deseen algún tipo de restricción, deben hacer la solicitud en debida forma al canal habilitado para tales fines, que es covid19@mininterior.gov.co. Nosotros le daremos traslado inmediatamente al Ministerio de Salud y, como lo dijo el señor ministro, de manera conjunta nos pronunciaremos indicando si es viable, proporcional, necesario, razonable y es procedente la restricción solicitada. Doctora Lucía, muy clara su respuesta, muchísimas gracias. Vamos a... señor. Doctora Lucía y Ángela, si me permiten, para agregar, porque también aquí haciéndole como un poco de seguimiento a las preguntas del chat y aprovechándolos a todos. Entendemos que no hay ningún parque a la luz de los categorizados dentro de la 1225 que no puedan abrir. Eso incluye a los parques que lo llaman de brincos, de trampolines, a los acuáticos. No hay ninguno particular que no pueda abrir. Sí hay que tener estricto apego a lo que menciona el protocolo de bioseguridad para algunos tipos de elementos en parques en general y en específico que se aconseja no poner en servicio o servicios que se aconseja no poner operativos. Y obviamente atender ya las particularidades obvias del parque acuático con su protocolo de parque acuático, que en ningún momento reemplaza ni sustituye todo lo que menciona la ley de piscinas y sus decretos reglamentarios, reglamento técnico, etcétera, etcétera. Yo quisiera dejar claro en ese punto que habrán ciertas atracciones que son imposibles de lograr que cumplan los protocolos como los estamos definiendo. Y por eso al principio decía que lo que nosotros sacamos son unos protocolos base que ustedes tienen que adaptar y adoptar, y que habrán unas actividades imposibles de cumplir y tendrán que esperar otro momento hasta que cambie efectivamente las especificaciones. No quiero nombrar uno, los que conocen el sector siempre son la contraparte. Nosotros en el equipo de salud lo único que hacemos es poner los componentes de bioseguridad en cada una de las actividades, pero habrán ciertas cosas muy específicas que en el marco de la responsabilidad ustedes mismos dirán, esto no va a cumplir, esto genera riesgo y es preferible mantenerla cerrada porque va a ser su foco de contagio, y donde sea su foco de contagio, pues afecta al resto del parque. Ahí es un llamado muy grande a la responsabilidad individual de cada uno, de cada sector. Muchas gracias, doctor Bermont. Vamos a iniciar el último bloque de preguntas, entendiendo que estamos programados para terminar a las 3:30. Ministro, la última pregunta tiene que ver, usted que ha podido ver este mundo un poco más de cerca, ¿cuál es ese mensaje para nuestro sector que va a tener una reapertura lenta, difícil,
pero que confiamos en que a medida que vaya pasando esta difícil crisis, la situación vaya mejorando. ¿Cuál es ese mensaje para nuestro sector, ministro? No, yo vuelvo un poco sobre lo que decía al principio. Yo creo que ustedes tienen que ser protagonistas de este nuevo escenario, de esta nueva fase. Una nueva fase en donde tenemos que, de alguna manera, construir esa cultura ciudadana de responsabilidad, de apego al uso de los elementos de protección. También creo que ustedes van a tener un papel protagónico en este nuevo escenario de contribución a esa salud mental de los colombianos, de sus familias, a esa salud familiar. Es un momento en donde realmente, además, ustedes van a tener un papel clave en la reactivación del sector del turismo. Yo insisto, el sector del turismo no va a arrancar por lo internacional, va a arrancar por lo nacional. Y obviamente lo recreacional, como esto, tiene que jugar y va a jugar un papel importante. Y dentro de las ciudades, pues va a ser un respiro para muchos colombianos después de tanto tiempo de aislamiento. Luego, como quiera que haya esa oportunidad, también hay una responsabilidad, que es cumplir protocolos de bioseguridad. Y yo siento que cada uno de ustedes tiene esa responsabilidad en su mente, la ha venido cumpliendo, la va a seguir cumpliendo. Y es muy importante que garanticemos que se cumple, porque el temor sería, o el riesgo sería que tuviéramos que echar para atrás en este esfuerzo. Eso sería lo más difícil, lo más complejo. Yo creo que no va a ser así porque firmemente creo en la responsabilidad del sector empresarial y también creo que construimos ya una disciplina ciudadana. Los países en el mundo que han salido exitosamente de las pandemias, en este caso y en casos anteriores, han sido aquellos que han construido esa disciplina ciudadana. Y creo que también es un momento en donde tenemos que entender esa característica que tenemos los colombianos de resiliencia y el empresariado colombiano, de resiliencia de enfrentar momentos difíciles. Ustedes lo han tenido que enfrentar, reinventándose, ajustándose. Han tenido también que empezar a implementar unos protocolos de bioseguridad complejos, si se quiere costosos, difíciles. Pero lo hemos venido haciendo con esa dosis de resiliencia. La resiliencia también significa recuperarnos, y yo creo que viene a partir de ahora esa recuperación, pero significa también tener confianza en lo que hemos construido hasta este momento. Por eso esta coincidencia de celebrar 15 años no es una coincidencia, es un hecho. Aquí hay hechos garantizados, demostrados en 15 años, de que esta ha sido una industria exitosa, que ha construido exitosamente, y ahora nos corresponde acudir a esa confianza, a la confianza también de lo que ha venido construyendo el país para lo que viene a continuación. Y como lo decías al principio, Ángela y Andrés, esto se hace en equipo. Aquí tienen un gobierno que está dispuesto a acompañarlos en esa tarea. Creo que hay que integrar a los gobiernos locales, sector privado, ciudadanía, instituciones, todos juntos alrededor de lo que viene a continuación, que es la recuperación de esta economía. Así que muchas gracias de verdad por lo que han realizado hasta este momento, pero más importante, por lo que habremos de realizar de aquí en adelante. Y hay muchos parques de diversiones que están en la zona del eje cafetero. Es un momento histórico también, y es el túnel de la línea. Eso es un avance importantísimo. Ya no solamente es la ruta aérea, sino la ruta terrestre. Eso le cambia la vida a ese destino turístico de Colombia. Pero independientemente de eso, pues vendrán oportunidades para muchos otros actores del sector del turismo en distintos lugares del país y en las ciudades. Como ya lo dije antes, ustedes serán protagónicos en lo que está esperando, ansiando los colombianos. Creo que el próximo fin de semana va a ser un fin de semana donde la gente va a salir a estos establecimientos de comercio, a estos establecimientos recreacionales, y tenemos que mostrar que somos exitosos y que vamos a hacerlo bien, porque lo que viene de aquí en adelante no puede salir mal, depende de cada uno de nosotros. Gracias, ministro. Consejero Muñoz, todavía quedan algunas dudas sobre cómo es ese procedimiento. Tenemos un gobierno nacional que ha habilitado nuestra actividad, así como muchas otras, pero eso no quiere decir que yo salga hoy y abra el parque. ¿Cuál es ese procedimiento después de este aval del gobierno nacional para nuestra actividad que debe surtir cada operador en sus diferentes municipios donde están operando? Esa es la primera, y la segunda también su mensaje para nuestro sector. Bueno, sobre el primer punto, y aquí está Lucía del Ministerio del Interior, el mensaje es el siguiente. El decreto del Gobierno Nacional efectivamente permite
la apertura de todos los sectores, hablemos de los parques en particular. Entonces, si yo estoy en un municipio que no es de alta afectación, en principio no debo tener ninguna restricción adicional para hacer la apertura. Ahí viene, sin embargo, existen unos protocolos, que son los que ha mencionado Gerson Vermont del Ministerio de Salud, donde esos protocolos establecen para las diferentes actividades, incluido lo que tiene que ver con aglomeraciones, incluido lo que tiene que ver con distanciamiento, e incluido temas de interacción, si es parque acuático, si no lo es, digamos que todas las diferentes variantes, donde lo que debo garantizar es el cumplimiento de esos protocolos. ¿Qué sucede? Ya las autoridades sanitarias de los diferentes municipios harán la verificación de los cumplimientos de los protocolos para la entrada en operación. Pongo el punto de esto es moderada, baja y sin afectación. En los de alta afectación pueden suceder dos cosas. Uno, que efectivamente el municipio no tomó ninguna medida adicional de restricción y simplemente se comporta como los tres que les acabo de mencionar, o el municipio solicitó al Ministerio del Interior, digamos que el trámite de poder tener restricciones adicionales. Y en este caso, pues mencionemos Bogotá, Medellín o Cali, que son tres ciudades que se encuentran en alta afectación. Si ellos en esa solicitud de manera explícita mencionan unas restricciones a la actividad, pues si tiene el aval del Ministerio del Interior y el aval del Ministerio de Salud y ese decreto se promulga por parte de los alcaldes, pues máximo durante los próximos 30 días se tendrán esas restricciones. ¿Y por qué digo máximo? Porque es que esos decretos están atados al decreto 1168, que es un decreto de orden público que tiene vigencia hasta el 30 de septiembre y como ustedes ya han visto, cuando se han hecho las prórrogas de los decretos, siempre han habido modificaciones. Entonces, esa es como la situación en la que nos encontramos. Es mucho más sencillo que lo que teníamos. Antes teníamos prohibición general con 45 excepciones, entonces entraba uno de si mi parque X o Y o Z cumple o no cumple entre las excepciones, en este caso no. Si no está prohibido de manera explícita, está permitido. Cumpliendo protocolos. Muchas gracias, consejero. Un mensaje. El mensaje es, en este momento todos, y yo creo que es muy importante que arranquemos esta fase de recuperación responsable. Yo creo que la fase de aislamiento selectivo, distanciamiento individual responsable tiene mucho fondo y el aislamiento selectivo es que estamos pasando estos grandes aislamientos de ciudades básicamente a buscar aislar hogares de manera explícita. Del distanciamiento individual responsable, y en esto hago eco a unas palabras de la ministra de Transporte, uno pide entre los protocolos que cuando haya movilizaciones se desplace el núcleo familiar. Nadie va a ir a pedirle el registro civil si todos los que están dentro del carro corresponden, si son o no son familiares. Pero yo creo que como gobierno se han hecho las inversiones, como sector privado se han hecho las inversiones. Yo creo que todo lo que queremos en este momento es que la apertura nos salga bien, que no tengamos rebrotes, que no tengamos que volver a hacer cierres. Entonces esto es un tema de responsabilidad. En la medida que todos seamos responsables, evidentemente el contagio lo vamos a poder mantener controlado, vamos a tener las suficientes UCIs para atender un rebrote si se presenta, pero si nosotros no lo hacemos de esta manera, pues yo creo que ya hay ejemplos en España, hay ejemplos en Italia, hay ejemplos en otros países de cómo han habido rebrotes, inclusive la misma Florida hizo un primer cierre cuando iba bajando y después el rebrote fue peor que el primer pico. Creemos que las condiciones están dadas, llevamos 5 meses, todos preparándonos para este momento, 5 meses de protocolo, 5 meses de distanciamiento, de uso de tapabocas, de lavado de manos, de esfuerzos económicos. Este es el momento de la recuperación, pero responsable. Es el momento que salgamos a generar esos ingresos, pero buscando no tener aglomeraciones, y en eso pues tenemos que poner todos, los ciudadanos, los empresarios y el gobierno nacional. Consejero, nuevamente muchísimas gracias por sus aportes y por haber participado en este conversatorio. Doctora Lucía. No, yo me uno a las palabras del alto consejero, el doctor Víctor Muñoz. Como él lo dijo, esas son las dos situaciones que podemos vivir en los municipios de alta afectación. Y pues como lo han dicho todos, el doctor Gerson, el ministro, el alto consejero, esta es una fase en la que la responsabilidad individual es fundamental para que este periodo sea exitoso, y como lo dijo el consejero,
Ningún decreto municipal o departamental puede exceder la vigencia del decreto presidencial. Es decir, que en el caso en el que algún alcalde o alguna situación, como él ponía de ejemplo, Bogotá, Medellín o Cali, que los tenemos en alta afectación, llegasen a poner de manera explícita en sus decretos y se diese viabilidad a la restricción de una actividad puntual, pues en efecto ninguna superará el 31 de octubre, que es la vigencia del decreto presidencial. Entonces, en ese caso, esa precisión que él hizo es muy importante. Doctora Lucía, ¿el país se podría ver enfrentado otra vez a un cierre total? Yo creo que esa respuesta es para el consejero o para el doctor Gerson. Nosotros desde interior nos encargamos de la parte legal y del manejo con las entidades territoriales, pero consejero, adelante usted. Yo lo que mencionaría es todas las medidas que hemos tomado, todo el trabajo que se ha hecho, la preparación que se tiene, es para que eso no suceda. Es para que nosotros, y por eso estamos en la etapa de aislamiento selectivo. Algunos números, y yo sé que ya estamos terminando esto, pero es que recuerden que cuando comenzó la pandemia teníamos 5.300 UCIs con un 95% de ocupación por otro tipo de enfermedades. Hoy tenemos prácticamente 10.000 con cerca del 34% de disponibilidad. Entonces, digamos que los esfuerzos, la formación en personal de la salud, los temas de los equipos de protección personal, los protocolos, porque cuando esto comenzó no teníamos protocolos, la conciencia ciudadana, el uso de tapabocas esperamos, porque además en esto pues yo no puedo decir que tajantemente no, pero el mensaje es todo lo que hemos hecho es para que desde este momento el nivel de apertura en que nos encontramos sea el nivel mínimo de apertura que vamos a tener hacia adelante. Porque no queremos abrir para tener que volver a cerrar, sino este sea el nivel en que nos vamos a mantener, pero eso va a depender siempre de la responsabilidad de todos nosotros. Muchas gracias, consejero. Doctor Bermond, para terminar con sus intervenciones, hay dos preguntas. Primero, los parques acuáticos operan también con piscinas recreacionales, y tenemos dentro de nuestro grupo de afiliados muchas cajas de compensación que tienen clubes recreacionales que tienen piscinas. La gran pregunta es, ¿las piscinas pueden operar en este momento? Segundo, ¿para cuándo podemos tener el protocolo específico de piscinas? Y entenderíamos que de no tenerlo en este momento podrían abrir con lo que tenemos en el decreto 666 y lo que hay en el nuestro de parques de diversiones. Bueno, no, hay dos elementos o dos componentes que se tienen que cumplir de acuerdo al decreto. El primero era el decreto y la aprobación, como ya lo explicaron muy bien, lo hemos explicado muy bien todos, ya el decreto permite todas las actividades, pero ninguna actividad, y hay creo que el artículo 6 del decreto donde se determina que nada puede aperturarse si no se cumplen los protocolos de bioseguridad. Y en ese sentido, mientras no existan los protocolos de bioseguridad, no se puede realizar una actividad. Estamos trabajando muy rápido y en esta semana para que el alto consejero Víctor Muñoz por el interno no me diga que hubo para mañana, en estas semanas tienen que salir, y mi ministro de Comercio, piscinas, a las 5 de la mañana me escribe la lista de todo lo que le debo, y dentro de eso está las piscinas efectivamente. Mientras no exista el protocolo, no podemos salir, pero esta semana sale piscinas. Una recomendación en ese sentido. Esto lo estamos haciendo con muchísima responsabilidad, las aperturas de todos los sectores. Pero van a venir recomendaciones tanto a la comunidad como a las mismas empresas por las situaciones que se nos van a presentar. Uno, los rebrotes, como lo acabamos de decir. Esto no estamos exentos de que no hayan rebrotes y habrá necesidad de tomar decisiones y medidas dependiendo de esos rebrotes. Un consejo, no formemos parte de la causa de esos rebrotes y eso solo se traduce en mayor responsabilidad, que yo no sea el culpable de esos rebrotes. Pero al mismo tiempo vamos a tener en determinado momento
algunas recomendaciones o, por qué no, cierres desde este equipo de trabajo y desde el Ministerio de Salud. Tenemos una alta afectación de enfermedad respiratoria en niños en un pico que comienza normalmente, históricamente, no por el COVID ni nada, que normalmente está vinculado a finales de septiembre y durante el mes de octubre. Hay ciertos picos. Haremos algunas recomendaciones en temas, en algunos temas, que podría estar involucrado en el uso de piscinas o en el uso de algo, pero eso no está definido todavía, pero podría suceder siempre bajo algunas consideraciones epidemiológicas. Pero a tu respuesta es, hoy no se puede, mañana, pero esta semana sale protocolo de piscinas y ya podrán, con base en ellos, empezar a reaperturar esas atracciones o esos elementos. Y un mensaje con lo que ha dicho y con lo que dije al principio. Nosotros pudimos aperturar todo esto y estamos en este momento del país es porque logramos una alta capacidad de atención. Hoy en día tenemos camas UCI, pero no queremos usarlas. Queremos que se queden ahí quieticas. Queremos que estén ahí solo como eso, como una capacidad instalada y en la premura de que se requiera, pero no queremos usarlas. Tenemos una alta capacidad diagnóstica, pero no queremos que nos la desborde. Queremos efectivamente que haya responsabilidad por parte de los ciudadanos. Y queremos que todo se aperture con responsabilidad y, como lo hemos dicho, es una enfermedad que nos acostó 6 meses. Y cuando uno está acostado en la cama 6 meses no se para a correr. Se para suavecito, hace fisioterapia, gatea si es el caso, luego camina y después corre. Así que los invito a que con mucha responsabilidad, con mucho orden, con mucha disciplina, empecemos poco a poco mientras ganamos confianza, por supuesto, seguridad en lo que estamos haciendo junto con la comunidad y después sí, toda la ilusión del mundo de que podamos reactivar nuestro turismo, que podamos reactivar la recreación, que podamos ahí sí desbocarnos en todo lo que estamos necesitados en el marco de la salud mental, de poder tener escenarios de recreación y escenarios sociales. Pero si no lo hacemos bien, vamos a terminar como España en este momento cerrando, como Italia en este momento cerrando, como Francia haciendo medidas más restrictivas, y eso es lo que no queremos. Queremos tener una bajada tranquila, sin retrocesos, y en eso lo necesitamos mucho a ustedes. Muchas gracias, doctor Bermond. Presidente, hemos terminado con la ronda de preguntas. Unas palabras de cierre, por favor. No, agradecer realmente esta calidad humana y profesional de las personas que nos han acompañado, que, como yo mencionaba en algún momento, son parqueros de corazón también, que nos invitan a esa reflexión de hacer las cosas bien para no recaer en errores de algunos otros gobiernos, y no vamos a ser inferiores a ese reto. Un compromiso, como lo decía el ministro, desde el autocuidado, pero también desde el tema empresarial y lo que podemos nosotros aportar para hacer, como decía el doctor Gerson, parte de la solución y no del problema. Y entender que así va a ser y que ACOLAP siempre va a ser el aliado que ustedes necesitan y que todo el público en general necesita de cara a volver a una nueva normalidad en donde se puedan recuperar espacios necesarios de esparcimiento y demás. Agradecerles infinitamente, entender que hay un sinnúmero importante de preguntas en el chat que por el tema del tiempo finito era imposible responder a todas y a cada una de ellas, pero que creo que vamos a tratar de comprometernos y entender dentro del marco de nuestros asesores jurídicos de ACOLAP o los técnicos de los diferentes comités, lo podemos tal vez responder. Si no, le trasladamos a nuestros amigos parqueros de corazón las inquietudes de cada uno de los asistentes. Nuevamente, muchas gracias a todos y juntos aquí resistiremos y saldremos adelante. Muchas gracias de nuevo a todos, al doctor Restrepo, al consejero Víctor Muñoz, a la doctora Lucía, al doctor Bermond por este trabajo que, como bien lo dice el ministro, hemos realizado en equipo. Esperamos seguir trabajando de esta manera. Hay muchas inquietudes, sobre todo en la aplicación de los protocolos, es de esperarse. Como dice nuestro presidente, vamos a avanzar ya en temas puntuales, pero este ha sido un gran espacio, así nos lo están reconociendo los más de 150 personas que se conectaron a este conversatorio, así que a ustedes muchísimas gracias
por haber dedicado un poco de su tiempo a compartir con nosotros. Un feliz mes de septiembre para todos y al ministro nuevamente un feliz cumpleaños. Espero que pronto podamos darle un abrazo virtual por esta celebración. Espero disfrutar a partir de ahora la industria de la felicidad para celebrar el cumpleaños. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Esperamos que así sea. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hoy lo vi más viejito, ministro. Sigue insistiendo y mañana le mando el mensaje. Hasta luego. Un abrazo, muchas gracias a todos. Dale. Acolab por más de 12 años. Hola Colombia, soy Javier de la Uz de Global Amusements Incorporated, sirviendo al entretenimiento y apoyando a Acolab por más de 12 años. Durante estos tiempos difíciles pueden contar con nosotros. El nuevo amanecer y oportunidades está cerca y ahí estaremos para apoyarlos en todo lo posible. Nos unimos a la celebración de 15 años de Acolab. Muchas gracias. Somos una compañía especializada en el suministro de productos para identificación y control de visitantes. Nuestro propósito es brindar soluciones personalizadas que permitan facilitar la trazabilidad de los procesos y garantice la seguridad de sus ingresos. Hoy, continuamos apoyando a nuestro gremio, motores dinámicos del entretenimiento que conforman los espacios que por años han brindado las más grandes sonrisas de felicidad y bienestar a las familias colombianas. Volvamos a sembrar nuestros sueños, porque unidos podremos cumplir las metas que enmarcan este nuevo camino. Será un gran reto para trazar el futuro y salvaguardar el bienestar colectivo. Nos unimos a la celebración de Acolab, 15 años. Hola Colombia, soy Javier de la Uz de Global Amusements Incorporated, sirviendo al entretenimiento y apoyando a